Bueno, buenas tardes. Vamos a dar. Hola. ¿Escuchan? Sí, se escuchan. Bien. Sí, se escucha. Listo. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es dispositivos básicos del aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Entonces, vamos a hablar de los dispositivos básicos del aprendizaje, que son la atención, la memoria, la sensopercepción, la motivación, y también vamos a hablar sobre las funciones cerebrales superiores, que vienen siendo las praxias, las noxias y el lenguaje. Bien. Entrando un poco a la definición de los dispositivos básicos del aprendizaje, son aquellas condiciones del organismo necesarios para poder llevar un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar. Esto fue definido por Juan Ascuaga, que es un médico argentino, padre de la neuropsicología aquí en la Argentina, hasta donde tengo entendido. Bueno, no sé si alguien ha visto este video. Si alguien lo ha visto, me dice y tengo otro para poder hacer como una pequeña actividad. This is an awareness test. ¿Alguien lo ha visto? Sí, sí, No. ¿Sí? No digo nada. No, listo. Entonces colocamos el otro. This Rafa. ¿Y ese? No. ¿No? ¿Rafa? Tampoco. Listo. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es, ¿ven las participantes de camiseta verde? Tienen que contar el número de saltos que realizan. ¿Bien? ¿Está clara la indicación? Sí. ¿Listo? Va. You'll count each time one of them lands a jump, like this. 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, these jumpers are pretty quick on their feet, so you're going to have to pay attention to keep up. When the Ahí va. whistle blows, Inicia. start counting. Ready? Go. ¿Cuántos fueron? La verdad se ve cortada la imagen, no es muy fácil. Bueno, Entrecorta, así que no se vio Se nada de entrecorta. saltos. y las que pudieron ver, ¿cuántos vieron? ¿Qué? 6. Es que la imagen se entrecorta mucho, se paraliza, se pero creo que entrecortaba el 6. video. Y Ok. se vio un Sabíamos. pollo. ¿Se vio un pollo? Bueno, Sí. esa era la idea, lástima. Ese era el So, punto. how many jumps did the green team make? Did you say 38? No sé si If todos so, vieron el you reached pollo. 40% of our test audience. Now, Yo conté 6 y se veía un pollo. did you happen to notice anything else going Bien. on during the double dutch? Maybe a giant chicken strolling right through ¿Qué the habla middle esto? of the set and Ese you'll pollito count que está each atrás. time one of them lands a jump. Creo que no te funcionó porque el video no paró. era muy fluido. Claro, se paró. Entonces, nada, obviamente cuando una persona... Para poner que Rafa, ¿El que Rafa? ahora quiero. El que Rafa ya vio. Va, Bueno, después, al final. ahí va. En este tienen que contar el número de pases que se hacen los jugadores de básquetbol de camiseta blanca. ¿Bien?
This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 30. ¿Pudieron contar? No creo. No, no, no se puede. Bien. No, nada. Pasa lo Aparte de mismo. que haya otro distractor. Y En se ese- veía muy mal. En ese se ve una persona vestida disfrazada. De Oso. oso, me parece. Qué oso. Bien. Nada, básicamente en estos videos se muestra es la tensión selectiva, ¿sí? Cuando se le indica a la persona que se enfoque en algo específico, el resto, ¿sí? Queda bloqueado, lo suprime en la mente y no tenemos conocimiento de lo que pasa alrededor, a pesar de que pasa enfrente de nosotros. Entonces vamos a hablar de la atención. Entonces, la atención es la capacidad de poder enfocarse en un estímulo y lograr que los demás no interfieran, ¿sí? Es también poder tener un origen externo como este también puede tener un origen externo, ¿sí? Como la intensidad de un estímulo o interno desde el estado de salud o los intereses o las motivaciones que tenga una persona. Los componentes como tal de la atención es el despertar, ¿sí? Que es necesario obviamente para estar vigil, atento. La alerta, que es el grado de despertar y la intensidad del estímulo para poder provocar la respuesta. No sé si alguien tiene encendido. La vigilancia, que es la capacidad para poder mantener la atención. Esto se refiere a la estabilidad de ejecución de una tarea determinada por largos periodos del tiempo y ante una baja frecuencia del tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil poder mantener o sostener la atención cuando algo es muy monótono. Y el sensorio, que son todos los procesos perceptuales en donde interviene la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas superiores. Perdón, las funciones ejecutivas. En cuanto a las bases neuronales, la atención es una función bilateral, ¿sí? O sea, intervienen los dos hemisferios. Pero el hemisferio izquierdo ejerce un control unilateral, que viene siendo contralateral. Entonces, el hemisferio izquierdo coloca toda la atención hacia el campo visual derecho, ¿sí? Y el hemisferio derecho va a colocar atención tanto al campo visual derecho como izquierdo. Y no solo campo visual, sino también todo el contexto que se rodea. Además de eso, el hemisferio derecho lo que va a hacer es a regular el arousal y a mantener el estado de alerta, ¿sí? En cuanto al hemisferio derecho, está mejor capacitado para poder regular lo que es la atención selectiva. Bien, la regulación de la atención está dada por las diferentes vías, ¿sí? De neurotransmisores, que son las vías dopaminérgica en mayor proporción en el hemisferio izquierdo y la vía noradrenérgica en el hemisferio derecho. En cuanto, dentro de eso, la atención está dividida con dos sistemas, un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior está definido o está integrado por la corteza prefrontal y el cíngulo, ¿sí? Esto lo que van a hacer es mantener y controlar la intensidad de la atención. Van a modular, está modulado por lo que es tronco cerebral, dado que tiene aferencias de núcleos a nivel del tronco. Y ¿en qué se va a priorizar? Está priorizado en los estímulos que rodea a la persona. ¿Cuáles áreas hacen conexión con este sistema anterior? El área tegmental, por medio del
usando como neurotransmisor la dopamina, el locus coeruleus, usando la noradrenalina, el núcleo dorsal de Raphael, la serotonina, y el núcleo basal de Meissner por medio de la acetilcolina. En cuanto a estos neurotransmisores, la actividad noradrenérgica está vinculada a todo lo que es el estado de vigilia, la atención y la cognición. La actividad dopaminérgica, lo que va a estar expresada es en la satisfacción de la experimentada por algo que nos motiva, ¿sí? Lo que es la atención y la motivación están vinculadas la una a la otra, ¿sí? No se puede prestar atención si no es posible tener una motivación, ¿sí? Pero la motivación refuerza a la atención y esto hace que se produzca el aprendizaje. Bien. La actividad serotoninérgica está vinculada en todo lo que tiene que ver el ciclo del sueño, vigilia y el estado de ánimo. Ahora, el sistema posterior, ¿sí? Las estructuras vinculadas a este sistema es el lóbulo parietal posterior, el núcleo pulvinar lateral del tálamo y el colículo superior. Se ve que está más estructurada para la atención selectiva, ¿sí? En poder focalizar o ubicar determinado punto de atención. Y lo que hace también es, en la superposición de estímulos irrelevantes, lo que hace es potencia los significativos. O sea, cuando hay una estimulación, ¿sí? Va a suprimir estímulos relevantes y a potenciar los que son significantes para esa persona. Bueno, la clasificación de la atención, según el modelo clínico de atención de Solberg, se clasifica en atención focal, que es la habilidad para poder enfocar la atención a un estímulo, ¿sí? Esta capacidad de respuesta de forma diferencial a estímulos visuales, auditivos o táctiles. La atención sostenida, que es la capacidad para poder mantener una respuesta de forma consciente en una actividad continua y repetitiva durante un periodo de tiempo prolongado. La atención selectiva es la capacidad para poder seleccionar una información relevante a través de varias posibilidades, ¿sí? Inhibiendo estímulos que no interesen dentro de la motivación que tiene esa persona. La atención alternante es la capacidad que permite cambiar el foco de atención en forma sucesiva entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, ¿sí? Y la atención dividida es la capacidad de atender o responder simultáneamente a dos estímulos o tareas diferentes, y esta habilidad para distribuir los recursos atencionales entre diferentes tareas. Entonces, ¿cómo evaluamos la atención? Realmente es muy complicado poder evaluar específicamente la atención, una atención pura, ¿sí? Dado a que se requieren de otros procesos cognitivos para poder que ocurra este mecanismo atencional, ¿sí? Entonces, la decisión para poder determinar el tipo de prueba más adecuada para poder evaluar, hay que tener en cuenta mucho lo que es la edad, el nivel sociocultural del paciente y también qué tipo de enfermedad o patología tiene, si hay alguna preexistencia. Para evaluarla... Y agrego que lo ¿sí? cultural también es importante. Totalmente. Nada, para poder evaluarla hay que tener en cuenta unos aspectos como la resistencia a la interferencia y capacidad para poder mantener un patrón de respuesta, ¿sí? A pesar del entorno en que aparezcan los distractores, ¿sí? La memoria a corto plazo, ¿sí? Por su papel fundamental en el mantenimiento de atencional. La memoria operativa, ¿sí? Por su capacidad para poder coordinar
lo que es tareas alternantes y estrategias de inhibición, el control inhibitorio por la capacidad de flexibilidad y alternar los diferentes tipos de respuestas, y la capacidad para llevar planes de acción y poder generar las respuestas. Entonces, dentro de la evaluación existen diferentes pruebas, ¿sí? Para poder evaluarla, valga la redundancia. Aquí les dejo como de cada tipo de atención, las pruebas que más se utilizan, ¿sí? Dentro de eso, nada, está el test de Stroop, ¿sí? El Train Making Test. El test de Stroop es decirle al paciente que pueda definir, que verbalice, que diga el color que está presente en la letra, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que lo que está, a ver, tiene que decir el color del test, más no lo que dice la letra. Eso es la palabra. El otro es los números de claves de Wise, que es uno de los más utilizados en cuanto a atención y memoria. El Trail Making Test lo que tiene que hacer es, a medida que va pasando las secuencias, en primera instancia tiene que mirar la secuencia de números, posteriormente ya con otros distractores se mira la secuencia de números y posteriormente se empiezan a alternar números y letras. La disección de líneas, la cancelación de dibujos. Aquí lo que se busca es, se indica al paciente un dibujo específico con el cual él tiene que ir a seleccionar. El test de Albert, se le indica un dibujo específico que es el reloj, la casa o la flor, ¿sí? Debe hacer la representación de del mismo dibujo. Y la otra es tachar, que esto es igual del test de la cancelación de dibujos. Se le identifica un objeto, un dibujo, y que tache los que uno le está refiriendo. Bueno, la memoria. En cuanto a la memoria puede definirse como una conservación de información transmitida por una señal después de haberse suspendido la acción de dicha señal, ¿sí? Entonces, le presentan algo a la persona y esa persona tiene que recordar eso que se le presenta, ¿sí? La memoria es una de las funciones cognitivas más sensibles a daño cerebral, por lo cual es necesario poder evaluarla en todos en el examen clínico, ¿sí? Y el proceso normal de memoria necesita la atención para poder registrar la información, ¿sí? Si no hay atención, no va a haber memoria. Entonces, hay como ciertos partes que se puede, para poder llegar a tener una memoria, o lo que se puede consolidar como memoria, ¿sí? Primero es la codificación o la retención o el aprendizaje, ¿sí? Posteriormente, el almacenamiento, ¿sí? De esa información, que se inicia con la memoria a corto plazo y refuerza la memoria a largo plazo. Y por último, la evocación o recuperación de información, que es la búsqueda de esa huella de memoria en el momento que se necesita, ¿sí? Esto puede estar sujeto al control directo como el individuo o aparecer de manera automática ante un estímulo. Dentro de la clasificación entonces de memoria, hay varios tipos de clasificación. La que les voy a hablar es según el tiempo, ¿sí? Y según la forma de codificación. Según la forma de codificación puede ser procedimental, ¿sí? O declarativa. Y la declarativa se puede dividir en semántica y episódica. Y según la duración, se puede clasificar en sensorial, ¿sí? Que esta es la que va a permanecer por milisegundos después de haber suspendido un estímulo, como por ejemplo
si uno está mirando una imagen, un objeto, cierra los ojos, esa capacidad de poder, aún cerrando los ojos, tener como el registro de la imagen. Esa sensorial puede ser tanto icónica, ¿sí?, como ecoica. Entonces, la imagen ecoica es uno de los procesos fundamentales de reconocimiento, sobre todo del lenguaje. La inmediata es la cantidad de volumen o información de palabras, de números, de eventos que un individuo puede ser capaz de reproducir después de una sola representación. Como por ejemplo, cuando te dicen un número, bueno, antes decían un número telefónico, sin tener que usar el celular, ese lapso de tiempo, ¿sí?, en donde todavía recuerdas, esa es la memoria inmediata. La memoria a corto plazo, ¿sí?, que se representa un almacenamiento transitorio, es frágil, pero está sujeto, a todos los agentes que hacen interferencia. Entonces, digamos, te dicen un nombre y a los minutos te van a preguntar ese nombre, ¿sí? Si la atención no iba dirigida o no hay una motivación con respecto a ese nombre, ¿sí?, inmediatamente se te olvida. La otra es la memoria a largo plazo, ¿sí?, que ya la estructurada, y la memoria definitiva. Entonces, según la forma de codificación, decía que era explícita, declarativa o verbal, ¿sí? Y esta se dividía en episódica, que hace referencia al almacenamiento y recuerdo de experiencias y eventos temporales vividos. Es la memoria de las autobiografías, ¿sí? Y la semántica es el almacenamiento de conceptos de palabras o significados. Y la memoria implícita es la memoria procedural o no verbal, ¿sí?, que hace referencia a los actos no conscientes, ¿sí? Es un aprendizaje de preparación o facilitación. Hace referencia a las adquisiciones de habilidades motoras por repetición de un acto motor que mejora y automatiza habilidades futuras, como por lo menos andar en bicicleta, todo lo que son actividades repetitivas, ¿sí?, actividades deportivas. Todo eso requiere, son habilidades que se aprenden y quedan en una memoria. A diferencia de la explícita, esta es de lenta adquisición, pero resistente al olvido. ¿Qué debo tener en cuenta para evaluar la memoria? Entonces, para evaluar la memoria no solo se pretende saber si hay o no hay defectos en ella, sino también poder determinar cuál es el proceso, ¿sí?, en el cual está la lesión, ¿sí? Entonces, si es en el registro o en la codificación, si es en el almacenamiento o en la recuperación. Cuando hay dos tipos de memorias, verbales y no verbales, ¿sí? Entonces, la memoria verbal hace referencia o usualmente se encuentra alterada en las deficiencias del hemisferio izquierdo, y las memorias no verbales en el déficit del hemisferio derecho. Entonces, como les decía, quiero tener en cuenta el registro, almacenamiento y recobro de información, evaluar la memoria inmediata, evaluar memorias a corto y a largo plazo, ¿sí?, la memoria verbal y la memoria no verbal. ¿Cómo se evalúa o qué pruebas se pueden utilizar para evaluar? ¿Sí? Está la prueba el test de California, ¿sí? Lo que hace es, se le repite o consiste en decirle 16 palabras al paciente, ¿sí?, con varios ensayos repetitivos, y después, posteriormente, se le indica que nos diga esas palabras, ¿sí? Se le dan dos oportunidades con fin de que él pueda memorizar y después recordar. Y posteriormente se le dicta una segunda lista de palabras y debe recordar la primera, la que ya había aprendido. La otra es la prueba de retención visual de
esta que está acá, es la prueba de retención visual de Benton, ¿sí? Es un test para poder evaluar la memoria visual o memoria de percepción, que viene siendo la memoria no verbal. Entonces, se le muestran una serie de imágenes, ¿sí? Y el paciente por unos segundos, y el paciente tiene que reproducir esas imágenes. Disculpa, Gerson, ¿cómo se llama? Esta de Benton. Prueba de retención visual de Benton. La otra es la figura compleja de Rey-Osterried, que viene siendo esta, ¿sí? Entonces, en esta prueba se evalúa el desarrollo perceptivo, motor, la atención visual de memoria inmediata y el estilo de procesamiento de información. Se le muestra la imagen al paciente. Posteriormente, se le indica al paciente que la realice, ¿sí? Se evalúa primero si la realizó de manera, o sea, igual, ¿sí? Si la copió igual. Y posteriormente se realiza cuáles fueron los trazos que fueron en orden cronológico que fue haciendo la figura. Para eso se necesitan pues varios colores para poder definir cuáles fueron los trazos. La otra es la escala de memoria de Wechsler, ¿sí? De David Wechsler. Hay dos tipos, una para adultos y otra para niños, ¿sí? Usualmente estas pruebas, acá en Argentina se usa la WISC-3, que está traducida y acoplada para la población local. En cuanto a la percepción, entonces la percepción se define como una función que permite al organismo a través de los sentidos poder recibir, elaborar e interpretar información proveniente de su entorno. ¿Qué lo altera? ¿Sí? Puede haber alteraciones como disminución por fatiga o demencia, puede estar ausente o casi nula, ¿sí? En ocasiones por delirium. Puede presentar ilusiones como distorsiones de la realidad o alucinaciones como percepción de algo que no existe. Entonces, ¿cómo se evalúa la percepción? Entonces, le podemos hacer pruebas como reconocimiento de los dedos, ¿sí? El test de Rey, que fue el que mostré anteriormente, el reconocimiento de las lateralidades derecha e izquierda, reconocimiento de objetos, ¿sí? Localizar 2 puntos y además de eso poder discriminar 2 puntos, ¿sí? Esto se puede hacer, lo que ves, reconocimiento de dedo, localizar, discriminar 2 puntos, reconocimiento de objeto y reconocimiento de lateralidad se puede hacer en el examen físico sin necesidad de otras cosas. Lo otro, también se puede evaluar mediante la disección de líneas, que ya lo mostré anteriormente, ¿sí? La negligencia visual, test de Albert, reconocimiento de caras, ¿sí? Reconocimiento de figuras esquematizadas, localización de puntos en un mapa. Entonces se le pide al paciente que dibuje el mapa de su país, que dibujen dónde, o que por lo menos señalen un punto en donde vive, ¿sí? O la capital de ese país. Obviamente hay que tener en cuenta la parte cultural, la parte de educación, ¿sí? Como ya había hablado previamente. O el reconocimiento de figuras superpuestas, que son esas imágenes que, digamos, hay 3 imágenes en una misma figura, ¿sí? Y que el paciente pueda discernir las 3 imágenes. En cuanto a la motivación es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Esto indica las causas que mueven a una persona para realizar determinadas acciones y poder y persistir en ellas para su culminación, ¿sí? Esto también es algo que lo dijo el doctor Juan Azcuaga. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones cerebrales superiores, ¿sí? Son operaciones que se encuentran en la cima de la evolución con respecto a los otros animales,
En muchos aspectos, como digo, son exclusivas de humanos. ¿Sí? La comunicación verbal, la capacidad de pensar en el futuro, capacidad para mantener múltiples pistas de información complejas en una misma línea de tiempo, son ejemplos de funciones mentales complejas servidas en diversas estructuras de lo que es el cerebro humano. ¿Cuáles son? Entonces, son las praxias, las gnosias y el lenguaje. Vamos a hablar de las praxias. Las praxias, entonces, es la facultad de cumplir movimientos aprendidos, como cepillarse los dientes, peinarse, saludar, prender un botón, ¿sí? Llamados actos psicomotores intencionales, ¿sí? Pueden ser transitivos, quiere decir con la intervención de objetos, pueden ser intransitivos, que no tienen la intervención de objetos, ¿sí? Y para efectuar el acto motor, la persona debe reconocer el objeto, ¿sí? Si ya hay una falla, ahí vamos a ver que ya hay una apraxia agnóstica, ¿sí? Decidir la utilización del objeto, ¿sí? ¿Para qué sirve? Representar los movimientos necesarios para cumplir el acto global motor, ¿sí? Ejecutar y posteriormente ejecutar el acto motor. Entonces, tenemos que la eupraxia son los movimientos de un gesto que se realizan ordenadamente. La apraxia es la incapacidad para poder ejecutar movimientos o actos adaptados a un fin sin que ello pueda atribuirse a una paresia, a una ataxia, a una afasia, a una agnosia o una demencia. Y la hemiapraxia es la incapacidad para realizar actividades motoras de un solo lado. Entonces, ¿cómo exploramos las praxias? ¿Sí? Se realiza, ordenando al paciente la ejecución de diversos actos, ¿sí? Entonces, ¿qué actos? Primero, actos intransitivos. ¿Qué quiere decir? Que no tenga nada que ver con algún objeto, ¿sí? ¿Cómo qué? Como decir adiós, como hacer un puño, como hacer un saludo militar, ¿sí? Posteriormente, se evalúa de manera transitiva, ¿sí? Que es sacar el reloj, beber un vaso con agua, peinarse, vestirse, ¿sí? Después vamos a evaluar la parte constructiva, ¿sí? Que es hacer dibujos, bien sea copiados o espontáneos, ¿sí? Vamos a evaluar la parte facial, ¿sí? Saque la lengua, cierre los ojos, silbar. Y ya algo más complejo como simular actos cotidianos, como doblar un papel, tocar, en este caso, simular que toca un piano, ¿sí? O que maneja un auto. ¿Qué tipos de apraxias hay? Entonces, esto lo voy a mencionar nada más, dado que hay una clase específica para lo que son las alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Entonces, puede haber la apraxia ideatoria, ¿sí? La apraxia ideomotriz, la apraxia del vestido, la constructiva, la bucolinguofacial y la apraxia de la marcha. Gnosias. Entonces, la agnosia es la capacidad de reconocer e identificar un estímulo completo, ¿sí? Formas, objetos, dibujos, rostros, a través de las funciones sensoriales básicas como visión, sensibilidad, audición. ¿Qué es una agnosia? Es la dificultad o imposibilidad de reconocer los estímulos presentados por las vías aferentes cerebrales de un individuo o funciones sensoriales preservadas. Esta es una de las imágenes que les decía que son imágenes superpuestas, ¿sí? En donde se puede identificar las 4 imágenes que están aquí. No sé si todos puedan identificarla y si no, ahí ya estamos viendo algunas alteraciones. ¿Cómo se evalúan las gnosias? Entonces, primero, paciente, se le indica al paciente que con los ojos cerrados, ¿sí? Le ofrezco objetos comunes, ¿sí? Como una llave,
como una naranja, ¿sí? Le indico que por favor reconozca, ¿sí? Esos objetos, ¿sí? Que lo reconozca tanto el olor, el sabor, si se puede probar, si tiene sonido, forma, tamaño, textura, peso, ¿sí? De ese objeto. Posteriormente, se le indica al paciente que con los ojos abiertos, ¿sí? Pueda identificar tamaños y textura de ese objeto, al igual que la forma, ¿sí? Y para terminar, uno le indica al paciente que nombre ese objeto, ¿sí? Lo que son las náuseas vestibulares, ¿sí? La idea es poder sentar al paciente como una silla giratoria, ¿sí? Colocarlo en la silla, ponerlo a girar, ¿sí? Y luego decirle en qué posición está, ¿sí? Si está sentado, si está acostado, si está de pie, ¿sí? ¿Qué tipos de agnosias hay? Entonces están las agnosias visuales, ¿sí? Agnosias somatoestésicas, las auditivas y las espaciales. Bueno, vamos finalmente con el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es el medio que tiene el hombre para poder expresar un pensamiento, ¿sí? Por medio de signos o convenciones, pueden ser orales, escritas o mímicas. Lo que es el área sensitiva del lenguaje va a permitir la comprensión del lenguaje escrito, ¿sí? Y hablado. En estas personas, y que una persona pueda leer una frase, comprenderla y expresarla en voz alta, ¿sí? Aquí está lo que es el área de Wernicke, ¿sí? El área de Broca se encarga de la parte motora y es la que va a producir la información de palabras, ¿sí? Cuando hay una ablación va a haber parálisis del lenguaje, ¿sí? Y estas dos áreas van a estar interconectadas a través de lo que es el fascículo arcuado. ¿Cómo vamos a evaluar el lenguaje? Entonces, primero, el lenguaje espontáneo, ¿sí? Ver cómo es ese tipo de lenguaje. Si es no afluente, cuando el paciente dice menos de 50 palabras por minuto, ¿sí? Y esto está compuesto por omisión de palabras, gramaticales, pronombres. Es un lenguaje, si bien poco fluido, además de eso, sin una conexión o una conductancia léxica. La fluidez verbal, ¿sí? Ya es un paciente que en su lenguaje espontáneo se puede apreciar de 100 a 125 palabras por minuto, ¿sí? Y se le dificulta en poder encontrar una que otra palabra, ¿sí? Y el lenguaje fluente, ¿sí? Que es el paciente ya logorreico, que tiene ausencia de palabras con contenido de sustantivo, ¿sí? Y presenta parafases, empieza a hablar. Eso es el lenguaje espontáneo. Ahora, vamos a lo que es la comprensión, ¿sí? Se le hace preguntas de cómo se llama, cuántos años tiene, ¿sí? Se le solicita que señale objetos comunes nombrados por el examinador, ¿sí? O secuencias de diferentes objetos y se dan órdenes de complejidad creciente, ¿sí? Ahora, viene la repetición. Posteriormente en la repetición se le solicita, obviamente, que repita palabras, ¿sí? Empezando por palabras monosílabas, después polisílabas y después ya frases como tal. Denominación. La denominación se solicita al paciente que denomine objetos, ¿sí? Por confrontación visual. La dificultad es casi invariable en pacientes afásicos que presentan anomia, ¿sí? Posteriormente vamos a evaluar lo que es la lectura. Entonces, se dan órdenes escritas
de complejidad, ¿sí? En donde el paciente obviamente tiene que leer, tiene que comprender, ¿sí? Y realizar la orden que uno le indica. Finalmente, se evalúa la escritura. Bueno, en cuanto a la lectura, primero hay que hacer leer al paciente en voz alta y luego en voz baja, ¿sí? La escritura, ¿sí? Se le hace escribir al paciente de manera espontánea, ¿sí? Y luego finalmente se le hace un pequeño dictado. La fascia se define como una alteración del lenguaje secundario a un daño cerebral, ¿sí? Esta se caracteriza por la dificultad de la expresión oral asociada a la comprensión auditiva, ¿sí? A la denominación y el grado variable de repetición. Bien. Siempre secundario de una patología adquirida habitualmente del hemisferio cerebral dominante. ¿Qué tipo de afasias hay? Entonces, encontramos la afasia global, ¿sí? Que es una asociación entre la afasia de Broca y Wernicke. El paciente no habla, escribe, lee, no habla, ni escribe, ni lee, ni comprende. La afasia de Broca, el paciente no habla o solo emite algún tipo de palabras o parafasias. La afasia de Wernicke, que es aquel paciente que habla mucho, verborreico, pero además de eso habla mal con neologismos, ¿sí? Está la afasia de conducción. En ella la repetición de palabras y frases se hace imposible, aunque es un lenguaje fluente, ¿sí? Está la afasia anómica, en donde el síntoma cardinal es obviamente que el paciente no puede hacer denominación de las cosas, ¿sí? Y están las afasias transcorticales, que se deben a lesiones que, sin lesionar lo que es el área de Broca o Wernicke, afectan partes de la sustancia blanca adyacente. Bueno, finalmente les voy a pasar vamos a ver si en el chat puedo. ¿Todavía están vivos? ¿O ya no? Seguimos acá. Bueno, ahí en el chat les mandé un link. Por favor, si pueden acceder a él. ¿A nosotros nos mandaste? Y en el chat, Doc. En el chat de Zoom. Ah, dale. Aparece como Enter a Join Code. ¿Tienes algún código para Sí. ingresar? Digo cuál. Ok. El código es... Bueno, ya les muestro la pantalla para... ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí, sería el número es 807-857. Ese. Bien, Jero, Chiqui, Lisette. Van 3 participantes. ¿Cuánto tenemos en la sala? 14 participantes. Miércoles, Doctor House ingresó. 1, 2, 3. ¿Están todos o falta alguien?
No, yo no Hasta el momento. vi el código que hay que poner, no pude ingresar. El código es 807857. ¿Listo? Estamos 10. Bien. Bueno, voy a iniciar. Nada, les va a aparecer una serie de preguntas y la idea es que bien, vamos a ver quién fue el más rápido y que contestó bien. Muy bien, Jero, Giselle, Yanif. Siguiente. Vamos a ver cómo va la lista. Yanif va encabezando, segundo David, tercero Jero. Y la última, si no estoy mal. Try my test. Y acá uno. Yo me salí de... ¡Ah! Ya no estoy más en el coso del juego. No sé qué toqué. Me pasó lo mismo. Bueno, Podemos soy coherente jugar. yo soy coherente con mí misma, no me asusta. Voy otra vez. Y Gerson, me olvidé cómo era el código. Entre que me salí y todo. muy bien. Y ganó. Ah, ah. ¿Quiere salir del cuestionario? Sí. Perfecto. Y el ganador fue Yanif. Muy bien, Yanif. Muy bien, Janine. Y creo que Dice en el chat el código que después lo quiero hacer otra vez. dale. Bueno, eso sería todo.
No vale, doctora, porque ya se saben las respuestas. Muchas gracias. No, no creas, ¿eh? Por mi despiste. Es como empezar de nuevo. ¿Eh? Bueno, no sé si hay preguntas, dudas. Dale, no, aquí Gerson. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, no, puse anosmia en la última por las dudas, visto cómo está de moda la anosmia, Ah, claro. me anoté con esa. Hice la No, con respecto a eso, la otra vuelta, hace poquito se había armado una charlita linda ahí con David, en donde hablábamos un poquito de esto, los dispositivos, y bueno, ahí también hablaban de la percepción, en donde, bueno, depende, claro, esto como que se van actualizando algunos conceptos con respecto bueno, cuáles van a ser los dispositivos, y bueno, por ahí habría que ver, capaz que ahora se está usando la percepción. Che, ¿me van siguiendo? Sí, sí. Bien, 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 porque Sí. recién ahora empieza la pregunta, lo otro era todo introducción. Capaz que ahí hay que ver también cómo califican el término de la percepción, porque cuando lo ibas describiendo hablabas como más de una interocepción, si se quiere, o autopercepción, y después hablaba también un poquito de gnosias, porque hablaba de reconocer lugares, de reconocer partes. Habría que ver bien cómo está armadita a esto de la percepción, ¿sí? Porque ahí lo habías puesto como ejemplo. Esto viene porque yo lo ubicaba más que nada el dispositivo como la propiocepción, más que la percepción, ¿sí? Era más como algo más interoceptivo, si se quiere, al dispositivo. O sea, lo ubicaba esos cuatro. Claro. Después, hasta ahí se entiende, ¿no? Como la aclaración esa, o para tenerlo en cuenta. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí. Y bueno, y después hay otros que hablan como otro dispositivo básico del aprendizaje que más o menos era con, no sé si era INE la que había dicho, pero que tiene que ver más que nada con la habituación, que ahí lo habían dicho que era más que nada con lo cultural. En realidad estaban hablando de atención en ese momento, pero hay algunos autores que hablan de la habituación o de la experiencia, lo toman como sinónimos, porque por ahí está difícil pensar que alguien pueda aprender si no tiene la suficiente experiencia o si tal exposición a un evento no lo habitúa o no lo sostiene en el tiempo. Serían como líneas de pensamiento o de que van formando o de los que van aportando en el sentido de los dispositivos básicos del aprendizaje. Okay. ¿Sí? Así que por ahí se pueden encontrar con estas cuatro que ha dicho Gerson, o en vez de la percepción se pueden encontrar con la propiocepción, que como que es la más clásica, la vieja, que seguro siempre se va actualizando, y después también en el tiempo han ido apareciendo otros que hablaban o de habituación o de experiencia, como otro dispositivo que ayudaba. Esto considerando, así que es como el orden de la clase, esto considerando que los dispositivos del aprendizaje son como funciones más primitivas, más básicas, que esto le pueden dar lugar a funciones más superiores, que lo que he hablado después, que son no gnosias, praxias, lenguaje, que es como que uno ya hace un interjuego de todos los conocimientos, de todo lo que el chiquito, toda la persona hayan aprendido o hayan adquirido. ¿Se entienden? Así que bueno, no, ese era el aporte, como que estaba bueno, pues la otra vuelta hablaban de percepción, que no la tenía tan así, pero en el desarrollo habían unas cositas como que digo, esto es como para rever o revisar, Claro. Bueno, con respecto a eso, Jero, ahora todo lo que es la percepción o la sensopercepción, ¿sí? Lo que pude ver es que ya no solo simplemente están los cinco sentidos, ¿sí? Sino que ahora básicamente lo enfocan a que son 7 sentidos, ¿sí? Está obviamente el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? La audición, ¿sí? Y además de eso viene la parte vestibular, ¿sí? Y la parte de la propiocepción. Entonces, ahí como que lo mismo que tú decías, está dentro, la propiocepción viene estando dentro de esa sensopercepción. Ahí va. Ahí va. Y bueno, esto que estás diciendo también está bueno para rescatarlo, de que si son los sentidos, son como el input que le llega a la información que entra al cuerpo. Claro. Y después, bueno, con esa información el cuerpo ejecuta o hace cosas. Claro. Pero es como para tener en cuenta todos estos canales que se habilitan
y toda la información que está entrando. Está bueno esto de... Bien. Lo que quiero recalcarle a los chicos más nuevos es que justamente nosotros vemos pacientes que esos canales, porque es más fácil ver la vista, el oído, la sensibilidad, pero la propiocepción y lo vestibular que son canales que están alterados, hace que el esquema y la percepción de sí mismo se vea alterada. Y eso es básico. Creo que ahora quizás pueden entender a veces que yo digo, por ejemplo, Emilio Meningocele, que no tiene sensibilidad y que no puede armar el esquema de su cuerpo, después no puede interactuar, porque él es muy difícil ciertos aprendizajes. Porque le falta una pata del andamiaje para generar después las estructuras superiores, porque no tienen los inputs que necesita, y entonces, bueno, en función de eso va a armar sus propios programas. Y ¿no? Y a veces que uno que quiere con el tratamiento sacarlo del esquema que armó para poder caminar, ponele, y que camina como puede, y uno quisiera arreglárselo y se lo desbarata peor. Eso por un lado. Y por otro lado, quería recordarles, porque bueno, ¿qué hacemos con esto? Lo evaluamos, pero ¿para qué la rehabilitación? Porque hay una palabrita que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta, que en función de esto existe una palabra que se llama neuroplasticidad, que es un gran tema para desarrollar, pero es la capacidad que tiene el cerebro de rearmarse, reformarse, volver a crecer, hacer nuevas sinapsis, tener nuevas neuronas, nuevos caminos, y esa es la función en la rehabilitación. Se me borró, es como una huella, que qué sé yo, vino el agua y se inundó y se me perdió la huella, y con el estímulo nuevo se vuelve a tratar de hacer un nuevo aprendizaje o a recuperar algunas huellas que teníamos más profundas. Y de eso se trata la rehabilitación, de generar estímulos correctos para nuevos inputs, para recordar o para hacer nuevas conexiones. Y nosotros como médicos rehabilitadores tenemos como gran pata importante la existencia de lo que ahora se descubrió que con el nombre de neuroplasticidad, que es esa capacidad de recuperación o de reformularse que tiene el cerebro, que da para una charla entera, ¿no? Ese es mi aporte. Bien. ¿Alguna otra aporte, pregunta? Nada. Bueno, muchas gracias. Bien. Gracias.